Buenas tardes, compañeros. Les vamos a sustentar la evaluación estadística de selección de individuos. Los integrantes del grupo somos Nicolás Castillo de Tancur, Paula Dayana Rojas, Angie Natalia Bello, José Antonio Agudelo y quien les habla, Ana Camila Díaz. Tabla de contenido. Primer punto, presentación comparativa de lo que es mitosis y meiosis. El segundo punto, sobre ejercicios de principios mendelianos. El tercer punto es sobre un ejercicio de tridíbridos. El cuarto es un ejercicio sobre interacción no mendeliana. El quinto punto, sobre un ejercicio de chi cuadrado. Y el sexto, un ejercicio de Hardy-Weber. Primer punto, una comparativa sobre lo que es mitosis y lo que es meiosis. Entonces, ¿qué es mitosis? Es un proceso por el cual una célula somática diploide se va a dividir en dos células somáticas. Un ejemplo sería pues los eritrocitos. ¿Qué es meiosis? Es un proceso donde una célula diploide se va a dividir en 4 células haploides, que en este caso serían los gametos, como el óvulo y el espermatozoide. A nivel genético, la mitosis se encarga de repartir material genético exactamente igual, mientras que en la meiosis es la segregación al azar de los cromosomas. A nivel celular, en la mitosis se forman las células iguales y en la meiosis se produce una reducción del juego de cromosomas a la mitad. Y a nivel orgánico, pues en la mitosis se da en unicelulares para reproducirse sexualmente y pues en pluricelulares para crecer y reparar los órganos o los tejidos. Y en la meiosis se da para la formación de las células reproductoras sexuales. Punto 2, un ejercicio de principio mendeliano. En este caso, pues se van a cruzar dos bovinos puros con diferentes características, que en este caso es el color del pelaje, que tenemos un Brahma de color rojo y un Brahma de color blanco. Entonces, si cruzamos el Brahma homocigoto dominante, que en este caso sería el rojo que domina sobre el blanco, con un Brahma homocigoto recesivo, vamos a determinar el fenotipo de la primera generación, y si cruzamos dos Brahma rojos de la primera generación, ¿qué probabilidad hay de que nos aparezca un Brahma blanco? Entonces, realizamos el cuadro de Punnett y vemos que pues el resultado dio 100% de Brahma con pelaje rojo. Y para el segundo punto hicimos otro cuadro de Punnett donde hay una probabilidad de un 25% de que salga un Brahma de color blanco. Bueno, yo les voy a hablar sobre un cruce trihíbrido que básicamente, bueno, es un ganadero realizó un cruce de dos razas de bovinos con las siguientes características fenotípicas y genotípicas. Entonces vamos a averiguar cuál es la proporción fenotípica y genotípica resultante. Entonces tenemos como caracteres N dominante, que es el pelaje blanco, N recesivo, que es pelaje rojo, R recesivo, que son ojos cafés, R dominante, que son ojos negros, D dominante, que es jiba grande, y D recesivo, que es jiba pequeña. El primer cruce que vamos a realizar es el del pelaje. Entonces tenemos NN dominante, NN heterocigoto dominante, NN heterocigoto dominante y NN recesivo. Y como resultado tenemos un cuarto de NN dominante, dos cuartos de heterocigoto dominante y un cuarto de homocigoto recesivo. Entonces ahora vamos a realizar el cruce del color de ojos. Entonces tenemos RR heterocigoto dominante, RR heterocigoto dominante, R homocigoto recesivo y RR homocigoto recesivo, teniendo como resultado dos cuartos de heterocigoto dominante y dos cuartos de homocigoto recesivo. Y por último vamos a realizar el cruce de jiba grande o jiba pequeña. Entonces tenemos DD heterocigoto dominante, DD heterocigoto dominante, DD heterocigoto dominante y DD heterocigoto dominante. Como resultado 4 de 4 DD heterocigoto dominante. Entonces, en proporción genotípica tendremos 8 de 64 NN dominante, RR heterocigoto dominante y DD heterocigoto dominante. 8 de 64 NN dominante, RR recesivo y DD heterocigoto dominante. Otros 16 de 64 NN. Entonces, 16 de 64 NN heterocigoto dominante, RR recesivo y DD heterocigoto dominante. 8 de 64 NN recesivo, RR heterocigoto dominante y DD heterocigoto dominante. Y 8 de 64 NN recesivo, RR recesivo y DD heterocigoto dominante.
Entonces, en proporción fenotípica tendremos 0.24 de pelaje blanco, ojos negros y jiba grande, 0.24 de pelaje blanco, ojos cafés, jiba grande, 0.12 de pelaje rojo, ojos negros, jiba grande y 0.12 de pelaje rojo, ojos cafés, jiba grande. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre la interacción no mendeliana, que pues en este caso, para ser más específicos, sobre la codominancia. La codominancia es el tipo de herencia en el que se expresa el par de alelos por igual, es decir, que en este caso no hay recesivos como tal. Digamos que el fenotipo que resulta a la descendencia como tal es de tipo manchado o de tipo mosaico, es decir, como estamos viendo aquí en la siguiente imagen, tanto la gallina con alelos dominantes y el gallo con alelos dominantes en su plumaje, y se expresa como tal ambas características, no se mezclan como tal. Para dejar un poco más claro esto, tenemos como tal un ejercicio que se van a cruzar gallinas con diferentes características de su plumaje, el alelo N indicando el color negro y el alelo B el color blanco. Y cuando aparecen ambos en un solo individuo, es decir, NB heterocigoto dominante, el plumaje de la gallina es de color azul. Vamos a responder estas tres preguntas para dar pues, respuesta a nuestro ejercicio como tal. Como pregunta tendríamos que cómo sería la descendencia entre un cruce y una gallina azul y una negra, y la B, cómo sería una descendencia entre dos gallinas azules, la C, cómo son la descendencia entre un cruce de una gallina azul y una gallina blanca. Bueno, para dar respuesta a nuestras preguntas, tenemos como pregunta A, que sería cómo sería la descendencia entre un cruce de una gallina azul y una gallina negra. Entonces, pues tenemos aquí los alelos de la gallina azul y la gallina negra, los acomodamos respectivamente en nuestro cuadro de Punnett, y pues básicamente esta quedaría como tal nuestra respuesta. Una proporción 50-50 o 2 cuartos a 2 cuartos. Genotípicamente nos daría una proporción 50-50 o 2 cuartos NN homocigoto dominante y un 2 cuartos o 50% de NB heterocigoto dominante. En cuanto a fenotípicamente de lo que se va a expresar como tal, tendríamos una proporción 50-50 de 50 gallinas negras y 50 gallinas azules como tal. En cuanto a nuestra segunda pregunta, en nuestro segundo cuadro de Punnett, tendríamos que cómo sería la ascendencia entre un cruce de dos gallinas azules. Aquí tendremos como tal los alelos como tal de las gallinas azules, los acomodamos respectivamente en nuestro cuadro de Punnett. Y pues como tal, la respuesta en cuanto a genotípicamente tendríamos como tal que un cuarto de nuestras gallinas tendría homocigoto dominante, en este caso, y el otro 50% como tal que vendría siendo este que lo encontramos aquí diagonalmente, que sería NB heterocigoto dominante, que lo encontramos en este lado. El otro 25% o el un cuarto restante lo encontramos en este lado, que es BB homocigoto dominante. En cuanto fenotípicamente, que es lo que se va a expresar, encontraríamos una proporción 25-50-25, que serían 25 gallinas negras en total, azul es un 50% que lo vemos aquí diagonalmente, y el blanca sería el otro 25 restante. En cuanto a nuestra última pregunta, tendríamos que cómo sería la ascendencia de inclusión de una gallina azul y una gallina blanca. Como tal, aquí tenemos los alelos de la gallina blanca y ya conocemos los del azul. Hacemos nuestro respectivo cuadro. Bueno, entonces como respuesta tendríamos que genotípicamente teníamos una proporción 50-50 o 2 cuartos a 2 cuartos, NB heterocigoto dominante y BB homocigoto dominante como tal, que encontramos aquí y aquí. En cuanto a fenotípicamente, encontramos una proporción 50-50 de 50% de gallinas azules y 50% de gallinas blancas. Muchas gracias. Muy buen día, a mí me correspondió el chi cuadrado en genética. Bueno, esta prueba es utilizada para decidir si las desviaciones estándar entre las proporciones observadas y esperadas se debe al efecto de muestreo. En una finca tenemos 50 vacas con los siguientes genotipos. Tenemos ejemplares con homocigotos dominantes, híbridos o heterocigotos y homocigotos recesivos. La fórmula del chi cuadrado calculado es la sumatoria del observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Después de cambiar los valores y resolver la operación, se obtiene un valor de 30. Este corresponde al chi cuadrado calculado. Sin embargo, en toda prueba estadística se debe contrastar un valor de tabla, el cual corresponde a nuestro chi cuadrado tabulado, y lo encontramos en la tabla de distribución. Entonces, los grados de libertad los obtenemos a partir de las clases fenotípicas -1, y el nivel de confianza lo obtendremos, escogimos es al 95%, eso corresponde al 0,05, por lo cual se obtiene un valor de 3,84 correspondiente al chi cuadrado tabulado. Bueno, para contrastar el chi cuadrado tabulado con el chi cuadrado calculado, tenemos una gráfica de distribución de chi cuadrado en donde se observa que toda la distribución está hacia la derecha. Y esto se da a que como es chi cuadrado, los valores siempre nos van a dar positivos. El chi cuadrado tabulado es el que nos delimita
la zona de la hipótesis nula con la terna. Y si nuestro chi cuadrado calculado es menor que la tabulado, estaríamos en la zona de la hipótesis nula. Y si nuestro chi cuadrado calculado es mayor que el tabulado, estaríamos en la zona de la hipótesis alterna. Entonces, ya después de haber hecho lo correspondiente, aquí nos damos cuenta que nuestro chi cuadrado calculado es mayor que el tabulado, por lo tanto, cae en la zona de la hipótesis nula, lo cual se concluye que las frecuencias observadas no se ajustan a las frecuencias esperadas, es decir, que no siguen a las proporciones mendelianas. Bueno, entonces continuamos con lo que sería la presentación de la ley de Harding-Webber. En este video tenemos en nuestro ejercicio un total de 50 reses o ejemplares como está acá en la tabla. Divididos de la siguiente manera: 32 en los homocigotos dominantes, 16 en los heterocigotos y 2 ejemplares en homocigotos recesivos. Para esta ley se debe tener en cuenta las siguientes fórmulas: la frecuencia alélica, que es el número de alelos sobre el total de alelos. En nuestro caso, en la parte inferior izquierda tenemos que el valor de P para homocigoto dominante sería 2 por 32, que es el número de ejemplares, más 16, que serían los heterocigotos, sobre la cantidad de alelos, que son 100, para un total de 0,8. Igual se hace el mismo procedimiento para tener el valor de Q en el alelo homocigoto recesivo, teniendo consigo un valor de 0,2. En la siguiente diapositiva encontramos la otra fórmula, que es la frecuencia génica para el valor de P, sería la de 80, presentada en la anterior tabla por los alelos dominantes, y sobre 100, dando 0,8 igualmente para la frecuencia del alelo recesivo, homocigoto recesivo, quedaría 0,2. Estas es las fórmulas que se tienen que tener en cuenta para el momento de hacer el equilibrio de Harding-Webber. La comparación de esto es que se multiplica 0,64 por el total de los ejemplares y nos debe dar la cantidad antes mencionada. Acá seguimos con lo del desarrollo del test de chi cuadrado, en el cual tenemos los ejemplares observados y los ejemplares esperados, número observado y número esperado. Por lo tanto, es igual la fórmula de esto del test de chi cuadrado. Sabemos que es igual a la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Acá se expresan los valores ya reemplazados y tenemos consigo un resultado de 0. Para la obtención del valor de chi tabulado tenemos unos grados de libertad que se expresan por los genotipos y los alelos, en el cual tenemos 3 genotipos que son homocigoto dominante, o heterocigoto y homocigoto recesivo, menos 2 que sería el homocigoto del recesivo, dándonos 1, un nivel de confianza del 95%, un error de 5, arrojando en la tabla 3,84. Continuamos con el contraste de chi cuadrado calculado y el del chi cuadrado tabulado. Las dos hipótesis es la hipótesis nula: la población se encuentra en equilibrio Harding-Webber, y la otra es la población no se encuentra en equilibrio Harding-Webber. Entonces tenemos que el valor tabulado es de 3,84 y el anterior valor del chi cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, se tiene que aceptar la hipótesis nula, donde se dice que la diferencia no es significativa entre la población observada y lo esperada. Por lo tanto, la población se encuentra en equilibrio Harding-Webber. Las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas en la población permanecen incambiables a través de cruces sucesivos dentro de la población. Esta fue la presentación de nuestro video y muchas gracias por acompañarnos hasta el final.